Bienvenidos, somos el grupo número 26. Como número de expositores par, nos corresponden las lecciones, desde la número 11 hasta el número 20. Soy Jonathan Navarrete y voy a presentar las lecciones 11 y 12 respectivamente. Como tema central de estas dos lecciones, tenemos la química de la comunicación silenciosa. Para continuar debemos entender lo que significa el enunciado. Aquí vamos a observar los diferentes procesos que utilizamos para comunicarnos, mediante interacciones y cómo podemos utilizar el cuerpo humano como herramienta principal para una comunicación silenciosa. Seguido encontraremos los diferentes métodos que permiten organizar la información que recibimos y vamos a visualizar los factores más importantes. Primero, situación. Segundo, ambiente. Tercero, proximidad, postura y ademanes. Situación. Es la razón directa por la cual se establece la comunicación. Citemos un ejemplo. Tenemos una conversación entre amigos, disfrutando de una taza de café, en donde nosotros platicaremos sobre un asunto en particular y llegaremos a una misma conclusión. Seguimos. Ambiente. Son las diversas circunstancias y condiciones en las que se da un intercambio de información. Aquí encontraremos los ambientes colectivos, electrónicos y públicos. Vamos a detallar un poco sobre estos tres temas. Los ambientes colectivos son las reuniones de personas con el propósito de resolver un problema. Citemos un ejemplo: deberes, talleres y proyectos. Seguimos con lo que son los ambientes electrónicos. Aquí no se usa un contexto físico y se usan medios electrónicos como en la actualidad. Ejemplo de ello, un correo electrónico, un chat, una videollamada. Ahora, ambientes públicos. Aquí debe existir un orador y un mensaje preparado. Ejemplo, foros, seminarios y un discurso. Vamos a ver la manera de comunicación por el contacto visual. Es una manera de contacto no verbal, ya que mediante los ojos podemos demostrar varios sentimientos y las emociones, los cuales nos sirven para establecer una conexión de información para comunicarse. Nos permite crear además una conexión entre dos personas para interpretar emociones ajenas. Tiene una gran influencia en el comportamiento social. En conclusión, podemos desarrollar una buena comunicación no verbal utilizando el cuerpo humano como herramienta primordial y los sentidos y emociones pueden ser comprendidos con ademanes y entender la comunicación no necesariamente debe ser verbal. Esto quedamos en conclusión, ya que el cuerpo humano es una herramienta primordial para dar una comunicación no verbal. Es decir, mediante expresiones físicas podemos dar a conocer una buena comunicación. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada, y buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, la química silenciosa trata, y entiendo yo, que es todo lo que llevamos en nuestro yo interior. Por ejemplo, cuando tenemos una entrevista con un jefe, una entrevista de amigos, una entrevista con un total desconocido, siempre tenemos en nuestra mente: estaré bien con la vestimenta, estaré bien con la presentación, me sentiré bien, estaré bien presentada. Siempre son preguntas que nosotros nos hacemos interiormente. Y muchas veces también, como hay personas que dicen: me funciona la química con esa persona sin conocerla. Entonces eso es lo que yo entiendo por química silenciosa. La química silenciosa muchas veces trata solo de lo yo personal, de lo que yo pienso, de lo que yo en ese momento, lo que se me viene a la mente en el momento de una entrevista, como lo dije, en el momento de una salida, de una invitación con una persona totalmente desconocida. También tenemos la comunicación silenciosa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos una comunicación con una persona totalmente extraña, muchas veces nos incomoda lo que esa persona nos dice o lo que esa persona habla de nosotros. O por ejemplo, cuando esa persona nos dice: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O nos empiezan a hacer preguntas que muchas veces no llegan al caso y por ser una persona totalmente desconocida nos incomodan. Entonces nosotros nos preguntamos: bueno, ¿por qué estará bien lo que me dice? ¿Por qué lo hace? Entonces eso es lo que yo entiendo por comunicación silenciosa. Son cosas que nosotros vivimos al día a día.
es lo que nosotros sentimos, es lo que nosotros llevamos adentro, es lo que nosotros pensamos, pero nuestro yo interno, jamás lo decimos. Pero... Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Mi tema es la lección número 15 y 16. Como muchos de nosotros sabemos, en los países de Asia, tanto como en Japón, tienen una costumbre muy arraigada con respecto a las tarjetas de presentación, ya que son consideradas una extensión a la persona y al momento de recibirla tienen que hacerlo con su respectiva reverencia y recibirla con ambas manos. Uno de los problemas que tiene esta formalidad que es excesiva, por lo que se da de una manera muy seria, sin expresar ningún tipo de sentimiento, ya que a esto se debe la diplomacia en este país. Al momento de recibir esta carta, la persona que lo ha recibido tiene que guardarlo o tenerlo como un regalo muy importante y no guardarlo al instante, ya que eso sería una falta de respeto para ellos. Aquí les voy a dejar un pequeño y muy simple ejercicio de la Mona Lisa. Primero, cubre los ojos de la Mona Lisa y trata de determinar la emoción que expresa su boca. Luego, hace exactamente lo mismo con sus ojos. ¿Has notado alguna contradicción? Un punto bien importante es que debemos de parecer demasiados emocionados al hablar. Quien tiene la razón y la verdad está convencido de ello y no tiene que recurrir a reforzarla hablando de más o más alto de la normal, como muchas veces en una discusión, en una problemática o cuando una persona nos está mintiendo. Nosotros mismos no sabemos poder dar cuenta cuando dice la verdad y no. Así que por lo tanto no debería de gritar. Y más bien un punto clave es ser pasivo, tener sutileza. La lección 16. En esta lección hablaremos un poco de la empatía. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿pero qué es la empatía? Conocemos de valores, pero no conocemos el significado de lo que es empatía. Esa sintonía armónica que crea un puente social positivo entre las personas. De seguro pensaríamos en la sonrisa. ¿Qué manera de demostrar una buena voluntad, verdad? Tanto que hemos hablado hasta ahora de este gesto universal. No podríamos equivocarnos con ella, ¿verdad? En pocas palabras, es ponerse en el lugar de la otra persona y pensar cómo se sentiría esa persona si decimos algo sin pensar que vaya a ser lastimado o afectado. Pero tan fuerte es el efecto del toque que muchas personas pueden considerarlo incómodo e incluso ofensivo. Hasta un leve tropiezo, así como una pequeña palabra, puede desencadenar un informal disculpe. ¿Cómo podemos utilizarlo efectivamente? La palabra clave es la sutileza. Primero que nada, un ejemplo de contacto físico, ya lo estudiamos, el apretón de mano. Por supuesto, ameritaba una lección particular. El sentido del tacto, evolutivamente, es el que tiene mayor efecto en nuestras emociones. Y muchos de nosotros nos hemos podido dar cuenta de eso al momento de sentir un abrazo, una caricia de la persona que nos atrae o muchas veces un familiar que apreciamos tanto. Tu reto de hoy será acercarte suficientemente a alguien como para tocarlo usando este procedimiento. Las habilidades que adquirirás con este ejercicio desarrollarás una imagen de confianza sin dejar de ser formal, condición indispensable para desarrollar una imagen poderosamente persuasiva. Acércate y toca, recuerda, muy sutilmente. Muchas gracias. 17. Optimiza quien mira tus ojos o pesimiza quien mira tus pies. En el momento en el que verdaderamente te dedicarás a observar los movimientos de los ojos. Si la vista se dirige hacia arriba, estamos recurriendo a la memoria visual. Si es a los lados, a la auditiva. Si es hacia abajo, a la cinética. Si los ojos se orientan hacia su derecha, estamos usando la creatividad, y hacia la izquierda la memoria y la experiencia. ¿Qué significa cada cuadrante? Visual, creativo, formarse una imagen mental. Visual, es poco común que se dirija directamente hacia arriba. Visual, recreado, trata
tratas de memorar la imagen que ya conoces. Auditivo y creativo, te imaginas un sonido. NA. Auditiva, recuerdo. Rememorar un sonido conocido. Kinésico, creativo. Proviene en las consecuencias de los que estamos a punto de decir. Kinésico, es poco común que los ojos se dirijan directamente hacia abajo. Ten una actitud positiva y mantén el contacto visual con la que te diriges haciendo de vez en cuando y sonríe. Ponte en pie y ocupa tu espacio. Esta positiva nuestra seguridad y confianza. Y es la forma de establecer el poder si actúas desde una posición de liderazgo. No des la espalda a los demás. Adopta una postura amable que inspire confianza y seguridad. Lección 18. Hablar bien es arte así como escuchar bien. Es una famosísima investigación realizada en la UCLA por Albert Menravia. Se llamaba a la conclusión que la comunicación es un 7% verbal y un 38% nuestro tono de voz, un 55% nuestros gestos. Habilidades. Hay una gran ventaja de aprender a detectar los cambios en el labés, a la diferencia de las expresiones faciales y los gestos manuales y posturas del cuerpo. Son mucho más difíciles de esconder o de disfrazar. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi tema del presentar es tema 19 y 20. En el tema 19 trata acerca de la apariencia personal. Hoy en día, todos los seres humanos buscamos el modernismo, ya que de esta manera somos aceptados en diferentes círculos sociales. Hablemos de nuestra apariencia en el modernismo. Muchos piensan que, por llevar un traje de marca reconocida, puedan atraer la atención y amabilidad de las personas, sintiéndose así superiores a los que los rodean. Mas, si lo vemos de otro punto de vista, como imagen personal, sería algo natural que cada persona lleva en sí, ya que esto cuenta como un punto favorable en cada ser humano. Una persona preparada profesionalmente con conocimientos avanzados no deja de serlo, no por llevar un traje de marca, ya que su conocimiento no se le da un traje. Influye sí la presencia, porque habrá ocasiones en las que tenemos que estar mucho más presentables de lo normal. Por ejemplo, cuando voy en busca de un empleo, tengo que tener un buen aspecto personal y así quizás impacte y obtenga el empleo. Luego de esto, quizás ya no muestre la misma apariencia. Cuando una persona demuestra sus conocimientos ante la sociedad, es el conocimiento el que le da el reconocimiento. En esto la apariencia juega un papel muy importante, ya que el cargo que ocupemos lo requiere. No así cuando estemos en la comodidad de nuestro hogar, donde podemos libremente escoger nuestra vestimenta, desde luego no descuidando los parámetros de higiene y sitios que recurramos. En el segundo tema 20 trata acerca de las expresiones faciales. La ciencia confirma que nuestras microexpresiones son genéticas. Por la naturaleza, nuestro cuerpo habla. Por ejemplo, cuando sentimos dolor, él nos avisa en qué parte lo estamos sintiendo. Lo mismo ocurre con nuestra expresión facial. Nuestro rostro revelará siempre nuestro estado emocional como tristeza, alegría, preocupación, enojo, etc. No así el estado de sorpresa, ya que cuando recibimos una noticia que cause sorpresa, este puede ser de alegría o de tristeza. Por ejemplo, si ganamos la lotería, nuestro rostro expresará varias emociones al mismo momento, como lo es el asombro y la alegría. Pero
Si recibimos la noticia de una tragedia, la cual causa la partida, o sea, la muerte de un ser querido, nuestro rostro mostrará expresión de tristeza, dolor, sufrimiento y desesperación al mismo tiempo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Lady García. Lenguaje corporal. La comunicación no es verbal, es aquella que transmite por medio de movimientos, gestos, posturas. Se estima que solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 55% es lenguaje corporal. Gestos, expresiones, apariencias, mirada, postura, etc. Y el 38% a la vez la voz, entonación, resonancia, tono, etc. De esta forma, la comunicación supera el impacto de la comunicación verbal. Con el lenguaje corporal es posible analizar las emociones que se transmiten a través de diversos movimientos. Y es que desde siempre se ha sabido que más de lo que decimos y cómo lo decimos, nuestra presencia se conforma de buena parte con todo aquello que expresamos sin palabras. Los tres indicios más comunes de la falsedad en el rostro son asimetría, una expresión facial más acentuada de un lado, la secuencia temporal. Se considera que una expresión que dura más de 10 segundos es falsa y la falta de sincronización. No existe coherencia entre lo que se dice y los gestos del rostro. Las posturas son tal vez las manifestaciones más fáciles de observar e interpretar. Reflejan actitudes ante determinadas situaciones. Reconocer los mensajes que se intentan transmitir a través de la comunicación no verbal es de gran importancia para el hombre. En la kinesia intervienen movimientos corporales o posturas, gestos, sonidos, expresión facial, miradas, el lenguaje verbal u otras formas de comunicación. La paralingüística la constituyen señas de indicios no verbales, como la intensidad o volumen de voz, tono, ritmo, entonación, fluido, el llanto, la risa, entre otros que brindan información sobre el estado anímico. Proxémica. Se refiere al empleo de percepción que el individuo hace en el espacio físico inédito, es decir, expone los límites de acercamiento que tienen las personas con respecto a otras. Por lo que diremos, la comunicación no verbal es el componente más importante de la comunicación y de una de las principales habilidades de liderazgo. Con el conocimiento y el desarrollo de esta habilidad, estará prestándole mayor atención a ese 93% que conforma la comunicación.